gracias, Elia, por invitarme a este primer foro de la inteligencia artificial, que en estos días, pues un poco preparando la ponencia, hacía un recorrido por estos 5 años apasionantes en los que ha habido momentos de travesía por el desierto y que realmente nos han llevado hasta aquí con una apuesta que hicimos allá por el 2019 de empezar a trabajar con modelos de lenguaje natural y con los primeros pasos de la IA generativa, ¿no? Tal y como lo conocemos ahora. En ese sentido, bueno, me presento antes de meterme en faena. Soy fundador de The Hook. The Hook está integrado en Iki Group, que como conocéis muchos de vosotros, pues es una de las grandes agencias de medios independiente. The Hook es ahora mismo la unidad de innovación del grupo. Nos encargamos de la parte más de un media desde el punto de vista tecnológico. Es decir, estamos muy enfocados al diseño, desarrollo y optimización de activos, productos y servicios digitales, en los que la inteligencia artificial está teniendo mucha relevancia por ese background que tenemos de más de 5 años. Y luego somos la punta de lanza de innovación del grupo desde la vertiente de la generación a través de tecnología de nuevos servicios que mejoren el offering del grupo, ¿vale? Dentro de este proceso, pues hemos tenido un recorrido que realmente nos gusta poner en valor. ¿Por qué? Pues porque al final, en el momento en el que estamos, que puede llegar a ser abrumador, ¿no? El número de herramientas y el número de soluciones que van llegando todos los días a nuestro inbox o que vemos en LinkedIn, o que realmente vamos viendo el vídeo en Instagram o en TikTok de esto lo cambia todo, ¿no? ¿Cuántos vídeos de esto lo cambia todo podemos llegar a ver a lo largo de la semana, ¿no? En ese aspecto nosotros, como os decía, ya por 2019 empezamos a trabajar con los primeros modelos de lenguaje natural que se basaban en data estructurado. La inteligencia artificial era capaz, a través de un paquete de data estructurado, de generar un output que era un contenido pues que podíamos estar enfocando desde la vertiente de deporte, de la vertiente del tiempo, de la vertiente financiera, que en esa época había ya fuentes de data estructurada que nos permitían alimentar la inteligencia artificial, pero al final el resultado era como muy constreñido, muy poco creativo, ¿no? Muy limitado. En ese sentido, nosotros teníamos mucha experiencia en escalabilidad y en automatización de vídeo y de audio, y la pata que nos faltaba era, bueno, tenemos estas capacidades, pero nos hace falta alimentar con contenido. Entonces, en esos modelos de lenguaje natural, que son los precursores de los LLMs, es decir, los grandes modelos de lenguaje, nos sirvieron para ese primer approach a lo que es la automatización y escalabilidad de contenidos, ¿no? En 2021 lanzamos el primer site 100% alimentado por contenido generado por inteligencia artificial. En esa época, ya a finales del 21, se empezaba a hablar de OpenAI, ¿vale? Y sus modelos GPT, que son los precursores también de ChatGPT. Y cuando llegó a nuestras manos una primera beta de GPT-3, nos volvimos locos. Dijimos, esto lo cambia todo, ¿no? Ahí ya empezamos con las frases de esto lo cambia todo. Y ahí vimos que realmente la inteligencia artificial, y es una frase que vais a oír mucho, venía para quedarse porque realmente éramos capaces de crear un contenido de cero, y en ese momento ya éramos capaces de crear un contenido de cero y lanzarlo a un formato vídeo y lanzarlo a un formato podcast. Entonces teníamos como ya el círculo cerrado, ¿no? La visión de producto 360 de lo que era la generación de contenido. Y esto os estoy hablando de 2022. O sea, en 2022 ya empezamos a integrar los flujos de inteligencia artificial generativa pues en estos servicios a los que enfocamos la agencia de optimización de activos digitales. Lo empezamos a aplicar en nuestras estrategias SEO. En las estrategias SEO, ¿qué íbamos? Pues con los mismos feeds que estábamos trabajando, pues contenido de texto, incluíamos contenido de vídeo y contenido de podcast. ¿Qué nos permitía eso? Pues mejorar hasta 5 o 6 veces la velocidad de posicionamiento orgánico. Entonces, en ese recorrido, pues hemos ido integrando dentro de los flujos de automatización que tenemos
distintas tecnologías que nos han llevado, pues bueno, al final a tener una solución, pues que podríamos decir que es omnicanal y que nos da la capacidad no solo de generar contenido enfocado a una vertiente editorial, una vertiente de posicionamiento, a una vertiente branded content, sino que estamos empezando a utilizarlo para flujos de personalización. Es decir, para, a partir de un dataset, integrarlo pues, en herramientas como Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign, de las que somos partner y con las que tenemos esa integración ya más enfocada a la personalización. ¿Vale? Lo tenemos en nuestro ADN. Otra frase que vais a oír mucho durante el día de hoy es: la IA no sustituye, empodera a los equipos. ¿Vale? Realmente de lo que estamos hablando es que ahora podemos hacer mucho más con el mismo tiempo y eso tiene que redundar pues, en mejores resultados para nuestros clientes. ¿Vale? Yo siempre hablo desde la vertiente de servicio, desde la vertiente de agencia. Y como tal, pues realmente podemos ver que la aplicación de la IA generativa va mucho más allá y lo vais a ver durante la ponencia. Mis slides, tengo ahí una vertiente de profesor que me hace no seguir la premisa del menos es más. Van a estar un poco cargadas de información, pero como era el primer ponente, también quería hacer un pequeño contexto, ¿no? de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Conceptos que son clave y que seguramente habéis oído mucho hablar de ellos, ¿no? Generación de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Esos dos conceptos son en los que se basan los grandes modelos de lenguaje natural, que son los que han ido evolucionando. Todo esto cambió a partir de las redes neuronales, cuando se empezó a trabajar la inteligencia artificial desde una vertiente mucho más enfocada a clonar, a duplicar el cerebro humano, que es en lo que se basan las redes neuronales. ¿Vale? Y luego hay un aspecto clave, ¿no? Consideramos a la inteligencia artificial muy inteligente, ¿no? Cuando empezamos en el mundo de la inteligencia artificial desde The Hook en 2018-2019, claro, veíamos el recorrido y decíamos, esto es increíble. Pero realmente en esa época estábamos, o decían los grandes gurús de la industria, que estábamos a 20, 30 años de la inteligencia artificial general. O sea, ahora mismo estamos en el momento de evolutivo de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial estrecha. Narrow Artificial Intelligence. ¿Por qué? Pues porque todavía no es equiparable a el cerebro humano, no es equiparable a la capacidad que tiene un cerebro humano respecto a determinados razonamientos, creatividad y demás. Respecto a procesamiento de datos, hace mucho que nos superó. Pero lo que es la inteligencia artificial general, que realmente hay un horizonte que se ha estrechado muchísimo respecto a hace 5 años. Ya se habla que vamos a llegar a la inteligencia artificial general entre 2 y 5 años. Eso sí que lo va a cambiar todo. Ese contexto de evolución que viene propiciado por la IA generativa, porque la IA generativa no son solo herramientas que van apareciendo en el mercado y que nos cambian nuestra operativa del día a día, que nos facilitan determinados flujos de trabajo, que realmente son disruptivas porque vamos a estar poder clonando vídeo y audio. No, la inteligencia artificial generativa lo que está propiciando también es un crecimiento exponencial de la tecnología en general. Y ese crecimiento exponencial está acelerando que vertientes como la inteligencia artificial general estén mucho más cerca. Y es ahí donde se va a producir la verdadera disrupción. Una pequeña cronología. Todo empezó aquí, con Alan Turing. De hecho, el test de Turing es el que se utiliza también para saber si hay inteligencia artificial o no hay inteligencia artificial en un proceso, ¿no? Pero realmente donde todo cambió fue aquí, en este hito entre 2020 y 2023, cuando apareció el modelo GPT, ¿no? En ese sentido, ya 2024 se está centrando mucho en la IA generativa en lo que ya es audiovisual, que realmente era uno de los grandes retos, el cómo out of the blue soy capaz de generar un contenido, pero esto solo ha hecho que empezar, ¿no? Están apareciendo una media de 100, 200 herramientas todos los meses. Obviamente estamos ahora mismo en el hype, hay una burbuja, pero
la tendencia es que el crecimiento va a ir mucho más allá de esa IA generativa y de esa IA generativa monotarea. El foco de todo esto, y lo veremos en las últimas slides, es la escalabilidad y la automatización, que es donde está el reto de la IA generativa. En el ámbito tecnológico, pues lo que os decía al principio, estamos ahora mismo con el concepto de que esto no viene a sustituir, viene a potenciar. Sabemos el margen de error que tienen los modelos de lenguaje. Todavía hay mucho recorrido, sobre todo porque estamos hablando de que no hay indexación de contenidos en tiempo real. Estamos hablando que siempre hay un gap. Google en ese sentido está ya evolucionando mucho y realmente vamos a ir a modelos que van a ser mucho más exactos por esa indexación de contenidos, mucho más real time, pero todavía hace falta mucha potencia de hardware para llegar a la capacidad de procesamiento que necesita un modelo de lenguaje para dar resultados que sean last minute, por así decirlo, ¿no? Las ramas de la IA generativa, bueno, pues todo a nuestras manos han llegado muchas herramientas enfocadas a la generación de contenido de texto, a la generación de contenido de vídeo. Las últimas que están llegando son las tecnologías text-to-video. Ahí Google también está marcando un poco el ritmo con sus nuevas herramientas. Pero bueno, dentro de esto sabemos que son herramientas que van más allá de solo utilizar modelos de lenguaje natural, utilizan patrones de reconocimiento visual, analítica predictiva, porque al final estos son modelos de aprendizaje que realmente necesitan una cantidad ingente de datos para poder llegar a esos resultados, a esos outputs que nos muestra. Y bueno, sabemos que ahora mismo hay un enfoque que es el de la privacidad y es el de la autoría sobre la que esos modelos aprenden. De hecho, ya en Estados Unidos, que ya sabemos que nos lleva mucho recorrido en todos los aspectos, pues incluso en el ámbito legal se están preparando ya demandas millonarias, demandas multimillonarias por derechos de autor, porque se están alimentando esos modelos de lenguaje natural con contenido de la red que está limitado por derechos de autor. Entonces ahí ha habido un vacío legal que lo que ha hecho es pues que ahora mismo se estén planteando los grandes players del sector cómo van a alimentar a sus modelos. Ese es el gran reto ahora mismo de los Google, es el gran reto de OpenAI, de cómo logran seguir alimentando sus modelos sin infringir esos derechos de autor. Una breve guía, y vuelvo lo que os decía, vuelvo a caer en mi vertiente de profesor, ¿no? ¿Cómo empezamos con los prompts? Bueno, pues hay un framework que es el básico y todos hemos empezado por aquí, ¿no? Rol, tarea y formato. Pero realmente lo que hay que saber es que tal y como nos comuniquemos con nuestro chat GPT o con nuestros modelos de lenguaje, el resultado va a ser más rico o menos rico dependiendo de la información que le demos, ¿no? Lo que en muchos artículos hablan de cómo susurrar a la IA, ¿no? En ese sentido, bueno, esto es una pequeña guía, pero el reto no está aquí. El reto está aquí, en la metodología, en cómo vamos a integrar la IA generativa en nuestros procesos, de cómo vamos a llegar a realmente sacarle un uso, un partido, el optimizar procesos, el entrar en los retos de la securización, el entrar en los retos de la privacidad, el entrar en los retos de los derechos de autor, el entrar en los retos de que no suponga una curva de aprendizaje a nivel organizativo dentro de nuestras compañías. Es decir, la metodología es fundamental bueno, en cualquier área del project management, pero en este caso, cuando hablamos de cómo podemos integrar procesos de IA generativa en equipos multidisciplinares, en entornos y en flujos de trabajo muy definidos, como son nuestras compañías, que llevamos muchos años haciendo lo mismo de la misma manera, ¿no? En ese sentido, siempre tiene que haber una fase de preparación en el que vamos a ver el data, si es un data estructurado, si no es estructurado, si tenemos data propio, si tenemos que pedirle a los modelos que nos ayuden a enriquecer ese data, ¿vale? La confidencialidad. Bueno, ya se han dado casos que todos hemos podido ver en los medios de altos directivos
pidiéndole a ChatGPT que les ayude con su business plan, subiendo resultados de compañía, información confidencial al alcance de todos. En ese sentido, es muy relevante todo lo que tiene que ver en la elección de la herramienta o herramientas, ¿vale? Porque muchas de ellas, si no tienes una integración vía API, la securización de datos no está garantizada. Entonces vas a tener que profundizar en esa vertiente más de integrar la herramienta a nivel corporativo, y eso no pasa por ser un usuario de 20 euros de pago de ChatGPT. Porque ahora mismo, como comentaba el presidente al principio, la IA ha venido para quedarse, el hype del metaverso nos traía un contexto en el que sabíamos que la monetización de ese entorno y la democratización de ese entorno iba a tardar por temas de hardware y temas de software, pero la IA ha venido para quedarse porque democratiza el uso desde el primer día. Desde el primer día tú puedes ir a un modelo gratuito, puedes ir a un modelo de un micropago y vas a poder tener acceso a la potencialidad. Pero realmente todos los que estamos aquí no nos va a valer eso. Todos los que estamos aquí, tanto por nuestros clientes como por nuestros procesos, vamos a tener que ir más allá y tenemos que integrarnos de manera profesionalizada con esas herramientas, sobre todo por el ámbito de confidencialidad y securización, que es la única manera en la que nos va a cubrir el poder dar servicios al nivel de clientes que llevamos, ¿no? Luego pasamos a una visión de la IA, es decir, cómo me va a aportar la IA en ese business case que yo quiero generar. Es decir, yo tengo una serie de procesos o tengo una necesidad concreta, ¿vale? Entonces, hay que evaluar cuál es el aporte de la IA, ¿no? Desde el punto de vista de si la curva de aprendizaje versus el aporte de valor que me hace la herramienta va a ser relevante. ¿Cuánto tiempo reduzco de coste? ¿Cuánto en un momento dado me ayuda al output final que sea de la calidad que el cliente demanda, ¿no? Luego pasamos a una fase de desarrollo de capacidades. En esa fase de desarrollo de capacidades vamos a ver si las herramientas generalistas nos valen, si tenemos que ir a una herramienta específica, si necesitamos un desarrollo propio, si necesitamos una integración entre ambas herramientas. Realmente, dentro de esta metodología, pues al final todo va con una vertiente de optimización, y para eso tenemos que generar un DAFO de costes, tenemos que analizar costes, porque todo es medir e iterar para llegar al final a esa fase de test que nos permita documentar en el caso de que hayamos logrado los objetivos adecuados, ¿vale? Y entrar en un ciclo constante de mejora, en lo que llamamos el ciclo de MVP, ¿no? Vamos a estar viendo con esa incesante aparición de nuevas herramientas. Obviamente tenemos que ver cómo podemos mejorar ese proceso, si tiene sentido cambiar el proceso para, al final, seguir en ese ciclo de optimización tanto del output final como de costes, ¿no? Y luego, pues, el reto que os decía, el escalado. A partir de ahí, una vez que ya tengo el proceso definido y ya tengo integrados las herramientas adecuadas, tengo mi data, sea propio o externo, vamos a ir al modelo de escalar y seguir en ese modelo de innovación continua, ¿vale? Porque el reto es este. Nosotros estamos ahora mismo en desarrollo de Genmatic, que va a ser nuestra plataforma de escalabilidad y automatización de IA, ¿vale? Es decir, al final nosotros no vamos a ir a inventar modelos de lenguaje natural, no vamos a inventar tecnologías text to video, no vamos a inventar tecnologías text to speech, eso ya está. Ya tenemos software cloud, ya tenemos servicios cloud que nos dan acceso a todo esto, pero el reto está en lograr que una plataforma sea capaz de escalar y automatizar todo lo que queremos, es decir, no ir haciendo 1, 5 o 10 prompts a la vez, sino hacer miles, decenas de miles o incluso millones de prompts, ¿vale? Nosotros teníamos experiencia desde el 2018 en la capacidad de escalar y generar decenas de miles o millones de vídeos o de audios, ¿vale? En un entorno AWS, en un entorno de Azure, de Microsoft, y a partir de aquí lo que estamos es extrapolando esa experiencia para integrar esa pata que ahora mismo es
tiene una potencialidad enorme respecto a los primeros modelos que trabajábamos para lograr esa escalabilidad, esa personalización y esa automatización, ¿vale? Dejamos la parte teórica y vemos cómo lo estamos integrando en el día a día, ¿no? Pues en la parte de SEO Content, como os dije, empezamos desde el 22 a integrarlo en las estrategias de nuestros clientes y estamos logrando reducciones de más de 5 veces el tiempo de optimización en Google. De hecho, los primeros casos las primeras pruebas, los primeros test que hicimos internos para nuestro blog, logramos posicionar en fragmento destacado una noticia que hablaba de la evolución de la inteligencia artificial, o sea, y estábamos por encima de BBVA Open Mind, del Economista, de diarios Salmón, de diarios muy específicos que hablaban del negocio y que tenían mucho contenido alrededor de la inteligencia artificial, y nosotros, que teníamos un blog que no estaba excesivamente bien trabajado, en casa del herrero, ya sabemos, y que realmente en contenido, en profundidad de contenido de inteligencia artificial no teníamos mucho, pues logramos con ese formato múltiple de texto, de vídeo y de podcast, en cuestión de 2 o 3 semanas salir como fragmento destacado, ¿vale? No duramos mucho tampoco, he de decirlo, pero realmente fue un primer test que fue bastante relevante, ¿vale? A partir de aquí lo estamos utilizando no solo para la vertiente de contenido, sino para la vertiente también operativa, para la vertiente de SEO técnico, para análisis de palabras clave, para hacer benchmark de competidores. O sea, realmente las aplicaciones en ese sentido son bastante relevantes, ¿vale? Lo estamos incluso utilizando para la creación de nuevas marcas, ¿vale? Esto es una marca, una compañía AdTech que va a salir al mercado pues, a lo largo de mayo. Está muy vinculada también a ese entorno cookieless en el que estamos, sin una solución homogénea definida todavía, y que realmente va a aportar desde la vertiente predictiva y contextual nuevas maneras de impactar a nuestras audiencias, con optimización también de IA en todo lo que es el proceso de trading. Y realmente cuando empezamos a trabajar en el proyecto, pues quisimos que también fuera un case, ¿no? Un case para ver cómo podíamos estar optimizando el proceso de una creación de marca desde cero, ¿vale? Y en ese sentido, pues lo que veis aquí, logros. 70% en la fase de research, apoyándonos en herramientas como KPI6, que ahora hablaremos de ella, que es una herramienta bastante relevante. 80% en la fase de naming y conceptual, es decir, todo lo que sabemos que es lo que cuesta más desde la vertiente creativa, que es ponerte con el folio en blanco a crear, en eso la IA te ayuda. Obviamente no puedes dejarlo todo bajo su mano, porque al final hay mucha limitación, pero realmente nos ayudaba a ese primer concepto en base a ese data estructurado que le facilitamos al modelo de lenguaje natural. ¿Qué data le facilitamos? El pool de productos, el posicionamiento de la marca, competidores de la marca. Le alimentamos con una serie de data estructurado enfocado al público objetivo que logró, pues al final, llegar a este naming. Nos enfocó también desde una vertiente de colores, de logo, que al final luego giramos, pero que ya teníamos una base. Luego, cuando ya hemos entrado en la fase de creación de identidad visual, como veis, cae drásticamente la reducción, porque ahí ya es el equipo el que tiene que tomar las riendas, porque la IA se queda a un nivel muy bajo. Y luego, en la parte de desarrollo web, estamos también bastante sorprendidos de las aplicaciones no code, cómo están funcionando y cómo los copilot, por así decirlo, dentro del ámbito de desarrollo, de programación, también han venido a cambiarlo todo y ya la creación, los desarrolladores van a ser mucho más consultores, desde mi vertiente, desde mi punto de vista, van a ser más consultores que picar código, ¿no? como hasta ahora. Como os decía, una de las herramientas de cabecera que utilizamos es KPI6. De hecho, tenemos por aquí al equipo de KPI6 de Success, de Client Success y de desarrollo de negocio. Es una herramienta que para nosotros es muy relevante porque aplica la capa de inteligencia artificial en base a modelos predictivos, en base a data obtenido de social listening, que nos va a ayudar a complementar ese data que obtenemos de social listening con paneles como Global Web Index y Statista
a conocer mucho mejor a nuestra audiencia. También ellos están utilizando dentro de su pool de herramientas tecnologías speech to text. Es decir, hasta ahora las herramientas de social listening, cuando hablabas de contenido de vídeo, sabíamos que había una parte que estaba vetada porque no podían analizar el contenido de vídeo. Esto ya ha cambiado y tenemos una herramienta que nos va a dar la capacidad de poder analizar vídeo. Y aquí tenéis un caso. Estuvimos analizando más de 1.100 vídeos de Ángel Gaitán. No sé si le conocéis, pero es un influencer que está siendo el azote de las marcas de automoción. Es una persona, bueno, él se considera neutra y como tal no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar y desde su labor de perito judicial, el analizar los problemas que tienen consumidores con las marcas de automoción. ¿Y qué nos permitía KPI 6? Pues lograr saber lo que se decía en los vídeos. Hicimos un ranking de las marcas más mencionadas en los contenidos y luego un análisis de sentimiento. ¿Eso cómo lo logramos? Sería imposible sin inteligencia artificial, sin ese análisis de cantidad de datos que nos proporciona la inteligencia artificial, ¿no? Y como tal, bueno, pues esto que nos va a permitir, pues también en un momento dado tener una monitorización mucho más avanzada de la que hasta ahora mismo tienen las marcas desde que el contenido de vídeo se ha convertido en el contenido rey en redes sociales. También la herramienta nos permite identificar si la audiencia de Ángel Gaitán es compatible con audiencias de las marcas, ¿vale? Entonces, realmente desde el punto de vista de la relevancia de los datos que podemos obtener en contenido de vídeo, es a tener en cuenta. Luego también, una de las cosas que nos gustan, porque como pata de innovación de un grupo mediático, lo que necesitamos es conocer mejor a nuestra audiencia. Y ahora que estamos en el entorno cookieless, que las audiencias están desplomando. Nos comentaba Julián del equipo de KPI 6 que están teniendo en Alemania campañas de grandes marcas de consumo que están teniendo 120 impresiones al día, cuando hace seis meses estábamos hablando de cientos de miles o millones de impresiones. Que se ha desplomado que se han desplomado las audiencias por ese entorno en el que estamos, es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir KPI 6? A través de esa escucha social y a través de ese análisis de redes sociales en colaboración con paneles como Statista y Global Web Index, tener un perfilado de audiencia mucho más relevante, ¿vale? Y mucho más relevante que luego podemos empujar a entornos de DSP y Ballet Garden. Estos datos estamos también integrándolos dentro de ChatGPT para empezar a trabajar lo que se llama el synthetic data. Es decir, vamos a empezar a trabajar audiencias sintéticas con las que interactuar, con las que poder en un momento dado conversar. De hecho, hay un producto muy relevante que es, a partir de ese social listening y esos 5.000 data points que somos capaces de generar de ese listening y de esa audiencia, los integramos, lo que veíamos antes, ¿no? Ese data estructurado lo integramos en un modelo de lenguaje, en un gran modelo de lenguaje, y a partir de ahí tenemos a nuestro buyer persona y empezamos a poder conversar con él, ¿vale? Que si os dais cuenta es cuando nosotros, igual cuando le pedimos a ChatGPT que se ponga en el rol de experto de marketing o en el rol de experto financiero y le hacemos preguntas. Ahí estamos hablando de, le pedimos un rol, pero de manera muy genérica él puede adoptar ese rol. Aquí lo que estamos haciendo es encorsetar ese rol con esos 5.000 data points. ¿Para qué? Para que se ponga en la piel de ese consumidor tipo, de ese buyer persona tipo, que una herramienta como KPI 6 es capaz de lograr. Entonces, en el momento que tenemos ese buyer persona, ya podemos empezar a conocer mucho mejor a nuestra audiencia. Es decir, se está convirtiendo en una herramienta que en toda la vertiente de planificación, de new business, nos da una información muy relevante para conocer mejor a nuestro consumidor. Incluso estamos empezando a hacer focus groups sintéticos. Es decir, dentro de una posible audiencia pueden salir distintos buyer persona o distintas segmentaciones de audiencia. Pues esas audiencias
las metemos en una sala virtual y empezamos a generar un focus group y hacerle preguntas. Esto sabemos que es lo que se debería hacer con cada lanzamiento al mercado o con cada nueva campaña que quisiéramos testar antes de lanzar. ¿Por qué no se hace? Por tiempo y por coste. Con la IA vamos a poder integrar esto en nuestro día a día para que nuestras campañas sean más exitosas. Entonces, desde el punto de vista de planificación estratégica, el analizar a las audiencias, conocerlas mejor e incluso poder conversar con ellas, creo que es un elemento bastante disruptivo en nuestra operativa del día a día. En ambas slides habéis visto que tenéis la posibilidad de tener acceso al informe de Gaitán, y este es un informe que hicimos hablando de la inteligencia artificial, del impacto de la inteligencia artificial en mercados como España y México, saber cuál es la audiencia tipo que habla de inteligencia artificial, qué les interesa, qué les preocupa, cuáles son los tópicos y los hashtags que utilizan, y luego incluso nos pusimos a conversar con ella, ¿no? para saber un poco más cómo es la percepción de ese buyer persona que definimos a partir de un listening que hicimos durante 2023 en base a unos hashtags que eran inteligencia artificial, tecnología generativa. Bueno, hicimos ese social listening, generamos esa audiencia y a partir de ahí empezamos a sacar una serie de insights cualitativos muy relevantes, ¿vale? Y en ese sentido, pues esto al final se transforma en que ser capaz de activar esas audiencias a un entorno de Ballet Garden, a un entorno programático, modelos predictivos, modelos contextuales, pero que realmente en el entorno en el que estamos de incertidumbre, en el que sabemos que hay un consorcio de telcos que quieren sacar un identificador, el señor Sorrell en WPP con su ID5, ¿no? O sea, está habiendo distintas soluciones en el mercado, pero volvemos a ver lo de siempre, atomización. Cada uno tiene sus intereses. Google con su Privacy Sandbox. O sea, al final hay muchas soluciones en el mercado, pero vamos a ir a lo contextual, vamos a ir a lo predictivo, vamos a ir realmente a donde están nuestras audiencias, que es en el social, para saber que luego podemos impactarlas con un grado de efectividad alto por toda esa data que somos capaces de sacar y extrapolar a esos entornos. Nada, espero no haberme extendido mucho. Gracias por este tiempo que me habéis dado. Espero que os haya resultado interesante. En ese sentido, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y nada, estamos en un momento apasionante y yo creo que realmente los dos o tres próximos años no somos capaces todavía de realizar lo que va a ocurrir porque la IA generativa está ahí y la inteligencia artificial general está más cerca. Gracias.